Gracias, Padre, por el día de hoy en el cual podemos, Señor, regocijarnos viendo tu obra en los corazones, en las mentes, Señor, de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, Señor. Y también en las nuestras, Padre, porque tú cada día nos instruyes y damos gracias, Padre, por tu palabra y tu Santo Espíritu que nos ministra de ella, Señor. Nos dosifica, Padre, conforme a nuestra capacidad, conforme la medida de la fe, Señor, que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por la salvación que tenemos en Él. Gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor. Permite que sin impedimento en esta mañana podamos ahora, Padre, exponer tu palabra y también recibirla. Te lo pedimos dándote gracias de antemano en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Hay una pregunta que seguramente ya nosotros tenemos una respuesta clara en nuestra mente, y es en cuanto a si realmente hay gente buena. ¿Qué hay? ¿Hay gente buena? Que sí. Porque yo recuerdo que hace unas semanas, pues el hermano Pepe comenzó con la enseñanza de doctrina experimental, de doctrinas fundamentales, y nos estuvo enseñando acá a las 10 de la mañana que no hay justo ni aun uno, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda, que no hay uno solo que haga lo bueno, ni siquiera uno. Lo dice Dios. Ustedes no recuerdan cuando estuvieron estudiando hace una semana la depravación universal del ser humano, la condenación que viene como consecuencia de eso. El hombre pecó en el huerto del Edén, y como pecó en el huerto del Edén, dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre y con el pecado la muerte, vino también la condenación a todos los hombres, la muerte para todos los hombres. Todos nosotros somos pecadores. Consecuentemente no hay uno solo que sea justo. No hay uno solo que sea bueno. No hay una persona que nazca buena. Y esto es una bendición poderlo conocer, detallando en las Escrituras la cantidad de pasajes que hablan sobre eso y tomando nota lo que ustedes han estado haciendo a las 10 de la mañana. Después se recuerdan también que se habló de la necesidad de salir de esa situación. O sea, si estamos condenados, si somos por naturaleza depravados, pecadores, malos, entonces por nosotros mismos no podemos hacer nada. Consecuentemente necesitamos que alguien haga algo por nosotros. La necesidad de un Salvador. ¿Se recuerdan de eso? ¿Ya no se acuerdan? ¿Tan pronto no se acuerdan? Hace nada más 2 semanas que lo vieron. Que Jesucristo es el Salvador, la provisión de Dios, el Cordero dado por Dios para expiar por los pecados de la humanidad. En Él nosotros podemos ser redimidos, rescatados y salvados. Una doctrina básica de nuestra salvación. Fuera de Cristo no hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, pero en Cristo sí podemos ser salvos. Lo vimos claramente, y también vimos nosotros la semana pasada lo que tenía que ver con el hecho de que Dios, de un momento a otro y por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiere, nos adopta como hijos suyos. ¿Se recuerdan? ¿Verdad? Nosotros éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Pero por su gran amor con que nos amó, dice Él, viene, nos redime, nos salva y nos adopta y nos recibe como hijos, solamente por el hecho de haber creído y confiado en el Señor Jesucristo. Porque todo aquel que creyera en Cristo, el que realmente creyera en el nombre del Salvador, dice, le dará la potestad o el derecho de ser hecho lo que no era antes, un hijo de Dios. Somos hijos de Dios por adopción. Dios adopta a los cristianos creyentes en Cristo, aquellos cuyos pecados han sido perdonados, han sido salvados por Él, aquellos que dejaron de ser a los ojos de Dios personas malignas, perversas y malas. Dios les considera de ahora en adelante justos y los adopta como hijos suyos, como parte de su familia. ¿Se recuerdan que lo vieron? Eso fue la semana pasada. Y hoy vamos a ver si es verdad que captamos de lo que estábamos hablando. Estábamos hablando esta mañana de que lo que Dios hace no hay quien lo deshaga. Si Dios decide una cosa, Él es hoy, ayer y siempre el mismo, ¿verdad? Y consecuentemente, a quien Dios salva, a quien Dios echa mano, a quien Dios recibe, jamás lo echa fuera. Nunca, jamás. Nadie podrá jamás separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, si ciertamente somos sus hijos. Amén. Son doctrinas fundamentales. La semana que viene seguimos a las 10 de la mañana y doy gracias al Señor porque muchos de ustedes no se van a quedar atrasados y van a esclarecer sus pensamientos y sus corazones con estas instrucciones preciosas que a través de la palabra de Dios nuestro hermano Pepe nos está dando los domingos en la mañana. Amén.
yo quiero asegurarme de que toda la congregación, en lo que es fundamento teológico de nuestra fe, esté uniforme. Es fundamental. Ahora vamos a nuestro texto, Lucas capítulo 12. Lucas 12 y vamos también al versículo 12, versículo 13. Lucas 12, 13. Lucas 12, 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y los que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ustedes recordarán el refrán que es muy popular, que dice que las cosas se toman según de quien venga, ¿verdad que sí? ¿Lo recuerdan? Las cosas se toman según de quien venga. Y en 3 ocasiones vino del Señor Jesucristo una parábola de sus labios, en la cual utilizaba la misma expresión hacia una persona, diciéndole: necio, necio. El primer caso es aquel en el cual el Señor Jesucristo se refiere a aquel hombre insensato o necio que edificó su casa sobre la arena. ¿Se recuerdan de la parábola? No la voy a contar entera. El segundo caso es el caso en el cual habla de algunas vírgenes que eran suficientemente insensatas o necias, es la misma palabra, que consecuentemente no proveyeron para sí el aceite necesario, y cuando el Señor vino por ellas, no se las llevó con él. Y el tercer caso es este que vemos aquí, el del rico insensato, como se titula el pasaje que leímos, aquel hombre que el Señor en el versículo 20 le dice: necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Necio o necedad, según el diccionario, es lo mismo que estupidez, majadería, disparate, memez, cretinismo, sandez, idiotez, imbecilidad, tontería, bobada, absurdo o burrada, y todavía hay una serie de epítetos adicionales. No era un piropo realmente lo que el Señor estaba contando acá a través de la parábola que se le daba a este hombre. Y es triste como muchas veces muchos proceden, discurren, piensan y actúan como estúpidos, El título del mensaje de esta mañana es estupideces, precisamente. Y es por el hecho de que el pasaje nos muestra una serie de estupideces que este exitoso heredero, ilustrado a través de la propia parábola también, estaba cometiendo, y que el Señor Jesucristo se lo evidencia, le evidencia esas estupideces. La primera de esas estupideces es el hecho de que él hizo caso omiso de las enseñanzas de la palabra de Dios. Miren el contexto. El Señor Jesucristo está rodeado de una multitud de personas. Muchos estaban alrededor de él. Dice el texto acá en el versículo 13: y le dijo uno de la multitud. Y recuérdense que habíamos visto en el capítulo 12, versículo 1, en esto juntándose por millares la multitud. Habían millares, miles de personas alrededor del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo en esa oportunidad, en esa coyuntura, había aprovechado para dar enseñanzas muy importantes. Por ejemplo, nosotros vimos la semana pasada cómo el Señor habló de lo saludable que era temer a Dios. ¿Cómo era saludable el temor a Dios? Y hablaba sobre la condenación. Decía que debíamos temer a aquel que no solamente era capaz de quitarnos la vida, sino también mandarnos al infierno.
que nuestro temor debía ser siempre dirigido hacia el Señor y no hacia los hombres. El Señor Jesucristo había enseñado sobre la minuciosa atención que tiene Él sobre nuestras vidas. Decía, no se venden 2 pajarillos por 2 cuartos. Dice, ni uno solo cae a tierra sin vuestro Padre. Dice, y aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. O sea, Él tenía detalles sobre nuestra vida. Y el Señor estaba enseñando sobre cómo nosotros podíamos confiar, porque Él ciertamente tiene control completo sobre nuestra existencia y nuestro ser. El Señor Jesucristo estaba enseñando sobre la necesidad de identificarse con Él para poder ser salvo. El versículo 8 y 9, fíjense cómo le dice el Señor, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Estaba hablando de lo importante que era identificarse con Él, profesar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Dios, porque era la única manera como en el cielo nosotros íbamos a ser reconocidos por Él como uno de los de ellos. Si no, de otra manera, los ángeles no verían de parte del Señor Jesucristo jamás la orden de dejarle pasar este buen siervo y fiel. Fíjense después en cuanto a la promesa de la guianza del Espíritu Santo en el versículo 12. Como en el versículo 12 le estaba diciendo, el Espíritu Santo se enseñará en la misma hora lo que debéis hacer. Hablando de cómo el Espíritu Santo iba a guiar a los discípulos en cada momento, iba a estar en ellos la promesa del Consolador que vendría. O sea, enseñanzas espirituales muy importantes que estaba el Señor dando delante de una multitud, y sin embargo aparece este hombre, ¿verdad? Y le sale con una pregunta, o más bien que una pregunta, con una demanda completamente acontextual, haciendo caso omiso de todo lo que el Señor le había enseñado antes. La primera estupidez fue no hacer caso a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Él estaba allá, pero era como si no fuera. Ustedes saben que a veces pasa eso aquí en la iglesia. Hay algunos que están aquí, pero es como si no estuvieran. Yo espero que con las clases de las 10 de la mañana no esté pasando eso, que estén aquí sin estar y que estén reteniendo realmente las enseñanzas que estamos trayendo en cuanto a doctrinas fundamentales, doctrinas bíblicas fundamentales. Pero a veces sucede así. Y en este caso nosotros vemos que fue una tremenda estupidez de este hombre el no hacer caso a las enseñanzas del Señor Jesucristo. El Señor se lo va a reclamar ciertamente, porque él era tan estúpido que no estaba priorizando los asuntos espirituales antes que los terrenales. En el primero de los versículos que vimos hoy dice que la demanda de es, maestro, di a mi hermano que parta conmigo mi herencia. Oye, yo me imagino que eso debe haber sido como un jarrón de agua fría. Recuerdo una ocasión en la cual, en mis primeros años de predicador laico, fui invitado a una congregación hermana, una congregación bastante numerosa. Yo era un hombre joven y me preparé muy bien, estudié muy bien y busqué ilustraciones apropiadas en los libros de ilustraciones evangélicas para cada uno de los pasajes, etc. Y recuerdo que una de las ilustraciones que utilicé en cuanto a cómo el diablo asedia al creyente, recordándole siempre su falta y sus pecados. Era la ilustración de 2 niños, 2 hermanitos, que había un patito de esos de porcelana que era el favorito de la mamá, y uno de los 2 hermanitos pues hizo que el patito se cayera al piso y se rompiera. Inmediatamente lo escondieron, cogieron los pedazos, lo guardaron, pero la hermanita estaba ahí, ¿verdad? Y estaba pendiente y sabía que el hermanito había roto el patito favorito de la mamá. Y relaté esa anécdota a modo de ilustración de cómo el diablo siempre nos recuerda nuestras faltas, porque la hermanita siempre le decía al hermanito, cada vez que ella quería algo de él, ¿verdad? Y el hermanito no se lo quería conceder o dar, le decía, acuérdate del pato, acuérdate del pato, acuérdate del pato. Bueno, la cosa es que yo recuerdo que termino el mensaje y vienen varios hermanos, qué bendición, etcétera, ¿verdad? Pero me fue sumamente impactante que uno de ellos dijo, lo que más me gustó fue lo del pato. Señor, dile a mi hermano que parta conmigo mi herencia. Con tantas cosas que hemos hablado importantes en cuanto a la vida espiritual, el reino de los cielos, la eternidad, tú tienes tu mente en este asunto tan terrenal y tan temporal como es la problemática de tu herencia familiar. Luego de tan importante predicación. Hermano, lo más curioso del caso es que parecería que ni siquiera es una petición, sino que es una exigencia. Maestro, dile. Ustedes saben que normalmente los rabinos, los que eran reconocidos como rabinos, y en el caso del Señor Jesucristo muchas veces lo reconocieron como rabino, como maestro, pues tomaban decisiones de esta índole, de índole jurídica. O sea, ellos, a pesar de que había tribunales, etcétera, pero ellos dentro del pueblo de Israel, pues eran consultados y
la autoridad de ellos, la autoridad espiritual que se supone que ellos tenían, era tomada en cuenta por los miembros de la congregación. Y es posible que la petición de este hombre fuera una petición justa. Casi siempre la herencia familiar recaía sobre el primogénito. Y si se trataba, por ejemplo, de una tierra, no iban a dividirla en pedacitos, sino que sencillamente la tierra se mantenía como una sola propiedad. Y entonces él estaba diciendo que mi parte me la dé. Es posible que tuviera razón, es posible que fuera justa la demanda de él, pero sea como sea, el hecho es que estaba antecediendo y anteponiendo la coyuntura en la cual el Señor Jesucristo estaba ahí y estaba enseñando, ¿verdad? Estaba echándola a un lado porque sencillamente para él lo más importante era su problema de herencia, su problema terrenal. El Señor Jesucristo dirá, porque ¿de qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se pierde su alma? Lo más importante, lo que el Señor estaba hablando ahí de la salvación de su alma, lo echaba a un lado. Eso es ciertamente una estupidez. Pero el mundo está lleno de estúpidos, aparentemente, porque la mayoría de las personas son así. La mayoría de las personas lo que le interesa es el hoy, el ahora, el ya. De hecho, es algo que está tan enraizado en nuestra naturaleza que por eso nosotros estamos destruyendo y acabando con el medio ambiente. Porque lo que queremos es resolver nuestro problema de hoy. Si tenemos que quemar todos los bosques, los quemamos, porque hoy yo necesito candela. Es algo que está en la naturaleza egoísta del ser humano. Pero además de esto es una estupidez, es una idiotez. Es una sandez, una memez, como ustedes quieran, una burrada. Y este hombre estaba actuando estúpidamente. La segunda estupidez, sin lugar a duda, fue el priorizar los asuntos terrenales antes que los espirituales. La tercera la vemos en el versículo 14. En el versículo 14 dice que más el Señor le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? ¿Cuál fue esa tercera estupidez de parte de aquel heredero que estaba reclamándole al Señor que diese la orden de que le diesen su parte de la herencia? El hecho de que pura y simplemente él estaba desvirtuando completamente el propósito de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo se lo dice. Le dice: hombre, ¿quién me ha puesto a mí por juez o repartidor? Yo no vine a eso. No fue para eso que yo vine. Estaba desvirtuando el propósito de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no vino de ninguna manera a enseñarnos a nosotros justicia. Él no vino de ninguna manera a enseñarnos a amar a Dios y al prójimo. Todo eso lo decía el Antiguo Testamento. Todo eso está desde el principio establecido. Los patrones de justicia divina están establecidos claramente en la ley mosaica. El Señor no vino a enseñarnos eso. El Señor vino a redimir para sí un pueblo santo, celoso de buenas obras. Él vino a morir por los pecadores. Él vino a pagar por tu pecado y el mío. El Señor Jesucristo vino con una misión muy específica. Ayer o antes de ayer me llegó por internet un videíto muy bonito de un autor secular, lógicamente, pero muy famoso, mexicano, ¿verdad? Que daba una especie de charla o recomendación y hablaba de cómo era necesario seguir las enseñanzas del maestro de Galilea y cómo el fundamento de todo debe ser el amor de Dios y que qué cosa. Y que eso fue lo que él vino a enseñarnos. Él no vino a enseñarnos eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y sobre todas las cosas. Está establecido desde mucho antes de que Cristo se encarnara. Él vino a salvarte a ti y a mí. Y solamente su misión se cumple en ti si realmente te salva y en mí si realmente me salva. Pero este hombre estaba completamente ofuscado, yo diría. Estaba desvirtuando el propósito del Señor Jesucristo. Cristo le tiene que decir, fíjense que ni siquiera le preguntó, ¿a qué tú te refieres? ¿De qué heredad se trata? Sino que le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto a mí por juez o repartidor? En otras palabras, el Padre no me envió para que yo viniera a dirimir asuntos terrenales que realmente no tienen mayor trascendencia. Y por eso la parábola se corresponde con la actitud de aquel heredero, Es una estupidez, por así decirlo, rebajar la obra que vino Cristo a hacer por nosotros a algo pura y simplemente de naturaleza social. Es una estupidez. Es una estupidez. Dios se hace hombre para venir a redimir a la raza humana caída por causa del pecado. A eso fue que vino. No vino a otra cosa. Por eso, nada más podemos presentar delante del Padre Celestial, sino que la sangre de nuestro Señor Jesucristo como velo encubridor de nuestros pecados.
Hermanos, este hombre cometió muchas estupideces. Hemos enumerado o hemos enunciado 3 de ellas. La cuarta fue el hecho de que él hizo de la conquista o logro de bienes materiales, de los bienes temporales, la leitmotiv, o sea, el motivo de su existencia, la razón de ser, aquello que justificaba todos sus esfuerzos y todos sus hechos. En el versículo 15 le dice: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, ¿qué dice? No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en eso. Hacer de nuestra existencia, de nuestra vida, algo cuyo motivo o cuya motivación sea el lograr una serie de bienes temporales, es algo que es una estupidez total. Por ejemplo, es absurdo y es estúpido que sea la motivación para nosotros distribuir nuestro tiempo. Si tú mides tu vida en tiempo de existencia, ¿cómo es posible que tú dediques tu tiempo, el tiempo que el Señor te concede sobre la faz de la tierra, a pura y simplemente proyectarte en cuanto a adquisición de bienes? Es una estupidez, dice el Señor. La vida del hombre no consiste en eso. La vida del hombre tampoco consiste en esto para fines de que tu pensamiento sea completamente copado por las preocupaciones que tienen que ver con tus proyectos, tus bienes, tus tenencias, tus propiedades, tus trabajos. La vida del hombre no consiste en eso, es una estupidez pensar que el éxito en la vida está medido en función de los logros que uno tiene en términos materiales. Es una estupidez total aspirar a reconocimiento, cuando realmente la vida del hombre no consiste en la aprobación de los demás. Es una estupidez absoluta y total pretender alcanzar la felicidad o la satisfacción personal en nuestras vidas en función de las metas alcanzadas. Y lo triste del caso es que nuestros afectos se van tras de eso. La Biblia dice que exactamente en el mismo lugar donde nosotros pongamos nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Y si lo vemos al revés, donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. Si nuestro tesoro son las cosas que podemos adquirir, lograr, comprar, ¿dónde está nuestro corazón? ¿En el Señor? Absolutamente no es posible. Por eso la exhortación de que si vamos a trabajar, nuestro trabajo debe estar cifrado fundamentalmente en aquello que es imperecedero. Trabajar no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, porque así le ha placido a nuestro Señor. Pero óyeme, es absurdo ver cómo es una estupidez, es lo que dice el Señor. Es que la vida del hombre no consiste en eso. Entonces, ¿por qué si la vida del hombre no consiste en eso, a eso le dedicamos nuestros pensamientos, a eso le dedicamos nuestro tiempo, en eso ciframos nuestras aspiraciones? Esa es nuestra labor diaria. Y ahí está nuestro corazón también, nuestros afectos presos completamente. Y por eso caemos en la avaricia. Dice la Biblia que es lo mismo que la idolatría. Le quita el lugar a Dios, toma el primer lugar en nuestras vidas. Guardaos de toda avaricia, porque es idolatría. La vida del hombre no consiste de ninguna manera en la abundancia de los bienes que poseen. Este hombre cometió esa tremenda estupidez. Su felicidad fundamentalmente estaba cifrada en sus logros materiales, dependiendo de la satisfacción de sus demandas. ¿Cuántas personas hay así? Que no pueden estar felices si no son capaces de adquirir o comprar aquellas cosas que la propia sociedad le plantea como una demanda o una necesidad sin serlo. Y en una sociedad de consumo donde todos los días nos dicen: mira para acá, hay que tenerlo, tú lo necesitas, te hace bien, te conviene, tómalo. Es una estupidez que nuestra felicidad y nuestra estabilidad y nuestro tiempo y nuestra mente y nuestros pensamientos, nuestro corazón y nuestro trabajo y nuestro esfuerzo y nuestro tiempo esté todo cifrado en sencillamente lograr esas cosas. Bienes y bienes y bienes.
¡Qué estupidez! La quinta estupidez que se evidencia acá está en el versículo 16. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Es una estupidez definitivamente dejar que la prosperidad, una vez adquirida, otorgada, se convierte en una dictadora de todo nuestro ser. Voy a abundar sobre esto porque es muy importante. La Biblia dice que el Señor no tiene problemas con las riquezas. Dice que nos da las cosas en abundancia. Dice muchas veces mucho más allá de lo que queremos, o deseamos o pedimos. Dice, nos las da, dice, para que nosotros las disfrutemos con su bendición. El Señor no tiene problema con eso. Si Dios quiere bendecir a alguna persona, amén, Él lo hace. Si Él quiere prosperar, que no es directamente correspondiente con la palabra bendecir a una persona, Él lo hace. Él prospera a los incrédulos. El Señor sí dice que la verdadera bendición de Él es la que enriquece y que con esto no añade tristeza a aquel que le da la bendición. Porque si la prosperidad viene con desgracia, infelicidad, amargura, impiedad, pecado, entonces no hay tal cosa como una bendición del Señor. Habría que ver de dónde viene esa prosperidad, porque del Señor no necesariamente es, aunque Él la permita. Pero si tú tienes bienes, no hay nada, no hay problema. El Señor bendijo a los patriarcas y los hizo ricos, muy ricos. No voy a entrar en detalle sobre eso, sobre las riquezas de cada uno de ellos, de Abraham, de Jacob, etc. No voy a Isaac, no voy a hablar de ello. No. Pero si Dios te prospera, tú no puedes permitir que lo que Dios te ha dado se convierta en un esclavista tuyo, en alguien que tome autoridad sobre ti, que te controle a ti. Y precisamente ese es el engaño de las riquezas. Y es una estupidez permitir que la abundancia, la prosperidad, los bienes materiales se adueñen completamente de nuestro pensamiento, porque terminan siempre causándonos una vida llena de ansiedad. Y este hombre estaba en esa situación. El problema de él era que tenía mucho. Había producido mucho. Y entonces ahora él estaba pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque su problema era que tenía mucho. Como aquel que refirió el hermano Pepe esta mañana, que su problema para seguir al Señor Jesucristo era que tenía muchas posesiones. Y es una estupidez completamente permitir que la prosperidad nos obligue y que se adueñe de nuestros pensamientos. Que nos lleve a un punto tal en el cual, como este hombre, nos ensimisma dentro de nosotros mismos en puras cavilaciones. Él estaba pensando consigo mismo y hablando consigo mismo. Y consigo mismo él se decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque tengo que hacer algo. Y ese es el truco de las riquezas. Mientras más tienes, más te amarra. Y siempre hay que diversificar y siempre hay que ampliar, porque si no la competencia, el truco de las riquezas. Y cada vez nos volvemos más servidores de ella. Por eso este hombre estaba actuando estúpidamente, porque su insatisfacción solamente se iba a ampliar. Fíjense el texto como lo enseña, está muy claro acá. La heredad había producido mucho, versículo 16, y dice el versículo 17, que él dentro de sí se decía, ¿qué haré? Oye, ¿qué problema tengo yo? ¿Y cuál era el problema? Dice que no tengo dónde guardarlo. ¿Por qué? Porque tengo que guardar más, tengo que guardar más, tengo que guardar más. ¡Qué estupidez! Pero todavía hay más estupideces. La próxima de ellas está en el próximo versículo, versículo 18. Cuando él dice, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. El yo, entre el versículo 18 y el 19 y el mí, está repetido un sinnúmero de veces. Este estúpido
era un ser sumamente egocéntrico. Y eso es algo que sucede con el que tiene mucho. Que llega al punto en que él se cree que es algo especial inclusive. Y el yo y el mí viene a ser el centro de sus planes y de sus reflexiones, porque él tiene su problemática, y su problemática en este caso es precisamente que él tiene que darle frente a la situación de lo mucho que tiene y que tiene que hacer algo con lo que tiene. Mis graneros, mis frutos, mis bienes, mi alma. Yo voy a decirle ahora a mi alma. Él estaba en sí mismo, hasta hablaba consigo mismo, pensaba dentro de sí mismo. Evidentemente para él la prosperidad era un logro material, él lo había logrado. Yo he logrado esto y yo tengo que hacer algo ahora con lo que he logrado y yo voy a hacer con lo que he logrado y yo le diré a mi alma porque yo. Eso es egocentrismo. Eso es la antítesis de lo que la Biblia enseña que debemos ser nosotros, que debemos pensar en el Señor y en los demás. El egoísmo hace que una persona solamente piense en sí mismo, hable consigo mismo. No aparece una esposa aquí a la cual él le dijo, ni unos hijos con los cuales conversó, absolutamente no. Él no se consideraba que era deudor a nadie más. Sin embargo, el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero él eso no lo consideraba. En ningún momento pensó, bueno, ahora que Dios me ha bendecido, ¿cómo yo voy a devolverle a él? Ahora que Dios me ha bendecido, ¿cómo yo voy a repartir? ¿Qué va? Derribaré mis graneros, los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. No hay Dios en sus pensamientos. En la ecuación Dios no aparece. ¿Ustedes lo ven? Que él habla de Dios. No aparece Dios. Fue su propio logro, su propio mérito, su propia problemática, su propia abundancia, su propia reflexión, todo es él. ¡Qué estupidez tan grande! Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros fácilmente diríamos, es ahí a un hombre exitoso. Ahí hay un triunfador. El Señor le dice, necio, estúpido. Estúpido. Estupideces. Todavía faltan algunas. La primera, hizo caso omiso a las enseñanzas de Cristo. La segunda, priorizó su problemática terrenal a su problemática espiritual y eterna. Tercero, desvirtuó el propósito de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto, hizo, la cuarta estupidez, el hacer que el logro de los bienes materiales fuese el motivo de su existencia. Su vida estaba cifrada en eso, en producir, en ganar, en trabajar, en gozar. Quinto, dejó que la prosperidad se convirtiese en algo que le comprometiera o le obligara. Sexto, se convirtió en un ser egocentrista. ¿Y saben algo? Sucede así. Cuando una persona es exitosa materialmente, temporalmente, por lo general piensa que él es el centro del universo. Y aun cuando se refiere a su familia, a su mujer, a sus hijos, a su empresa, es su mi, yo. Triste eso. Triste, pero sucede. El séptimo, supeditó su paz y su gozo interior a su estabilidad material. ¿Siguen todavía conmigo? Son enseñanzas importantes. En una congregación como la nuestra es importante esto. Es importante. Versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Bueno, el repósate, come, bebe y regocíjate va en función del hecho de que muchos bienes tienes para muchos años. Su proyección, ¿verdad?, era muy simple. Cuando yo logre esto y esto y esto, entonces yo voy a estar bien, relajado, gozoso, ¿verdad?, reposado. Cuando yo logre todas estas metas espirituales, yo voy a derribar los graneros, los voy a hacer mayores, voy a recoger mis frutos, los voy a poner ahí, yo voy a ser una persona próspera, bendecida, abundante, y entonces yo voy a poder realmente reposar. Entonces yo voy a poder regocijarme. Nuestro reposo y nuestro gozo no deben estar cifrados en la falsa seguridad de las riquezas. Santiago lo dice de una manera muy clara. Es un error absoluto, es una estupidez. Y en 1 de Timoteo capítulo 6, los versículos 17
en adelante, dice el apóstol lo siguiente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas que son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Tú eres rico, no pongas tu expectativa, no te proyectes en función de lo que tú tienes, lo que vas a tener. Que de ninguna manera tu esperanza en estar reposado y estar regocijado dependa de que tú sencillamente tengas esos logros materiales. Es que no puede ser. Porque nunca se satisfará de riqueza aquel que tiene riqueza. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Es una estupidez pensar que se va a hacer. Consecuentemente, es una estupidez que nosotros proyectemos nuestro futuro en términos de los logros que nosotros tengamos materialmente. El próximo versículo, el versículo 19, dice que él le dirá a su alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, ¿verdad? El versículo 19. Muchos bienes tienes guardado para muchos años. Que es una gran estupidez. El dinero no garantiza absolutamente nada, las propiedades tampoco. No lo hace. Bueno, yo creo que la sentencia más drástica la tiene el Señor Jesucristo cuando dice: ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Puedes pagar por tu salvación? Y él decía: alma, reposa, come, bebe, regocíjate. El Señor dice: ¿cuánto vas a pagar por la salvación de tu alma? ¿Cuánto puedes dar? Nunca llegará el hombre a pagar el precio. Por eso vino Cristo precisamente a pagar por nosotros. Hermanos, muchas estupideces, ¿verdad que sí? Pero yo diría que la madre de todas ellas es la que motiva que el Señor Jesucristo le diga: necio, estúpido, al hombre de la parábola, que estaba ilustrando precisamente a aquel que decía: maestro, di a mi hermano que reparta conmigo mi herencia. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? La mayor estupidez de todas, la madre de las estupideces, fue pensar que la muerte era algo muy remoto. Muchos bienes tienes para muchos años. Pero es algo que, óyeme, tú te encuentras con un anciano de 90 años y él piensa que la muerte está remota, y te encuentras con uno de 80 también, y uno de 70 también, y un jovencito ni hablar. Sin embargo, el apóstol Santiago dice: nuestra vida es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Nosotros no sabemos si vamos a estar aquí, no mañana, no, esta tarde, no sabemos. ¿Qué lejos lo pone, qué cerca lo pone usted, pastor? ¿Por qué no? ¿Alguno de los que ha muerto ha pensado que no iba a estar antes? Anoche fuimos mi esposa y yo a visitar a una persona que está en cuidado intensivo, muy mayor. Los familiares que estaban ahí decían: esto es cuestión de 1, 2 horas. Otros decían: de esta noche no pasa. No hemos recibido ninguna otra noticia. Pero solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Tal vez no llegaremos esta tarde. Tal vez no tendremos ni siquiera la opción de venir a la Santa Cena. Tal vez no la tendremos. Necio, estúpido. La vida no es del largo que tú piensas, es del largo que Dios decide. Y utilizar tu vida o cifrar tu vida en logros temporales o materiales, permitir que domine todo tu cuerpo, tu ser, tu mente, tus ansiedades, tus afectos, todo, es una estupidez. Hacer tesoro, pero no para con Dios, es ciertamente una estupidez.
Consecuentemente, la última estupidez que el Señor evidencia aquí es la que está en el versículo 21, cuando el Señor dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es una estupidez no estar preparado para la vida eterna. Y si tú estás aquí y no estás preparado, listo para la vida eterna, para el encuentro con tu Dios, eres un estúpido o una estúpida. No lo digo yo, no te quiero ofender. Es una tontería, es algo tonto, insensato, es una necedad de tu parte. Así es el que hace para sí tesoro, el que dedica su vida a otras cosas, pero de ninguna manera a ser rico para con Dios. ¿Cómo ser rico para con Dios? Es muy fácil. Vayan conmigo al texto de 1 de Timoteo capítulo 6, para que lo lean ustedes mismos. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este siglo manda, en el versículo 18 ya dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. ¿Y qué dice luego? Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Que echen mano de la vida eterna. ¿Tú quieres estar preparado para la eternidad? Procura ser rico para con Dios. Procura echar mano de la vida eterna. Procura ocuparte en las obras de Dios, en las que Dios califica como buenas obras. Y sé todo menos una persona avara. ¿Saben algo? El avaro nunca se identifica como avaro. Pero el que vive para y por los bienes materiales, eso es exactamente lo que es. Debemos ser ricos para con Dios. Alguien escribió, para ser sabio según el cielo has de ser loco para este suelo. Para ser sabio en el Señor es necesario aceptar todo su amor. El fundamento para lo porvenir se echa mano de la vida eterna. Hermanos, amigos, la pregunta es la siguiente. ¿Eres tú rico para con Dios? ¿Eres tú rico para con Dios? ¿Eres una persona estúpida y necia o por el contrario, eres una persona sabia? Eso es lo que debes preguntarte. Eso es lo que debemos responderle al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a no ser insensatos, sino entendidos de cuál es tu buena voluntad para con nosotros, agradable y perfecta, Señor. Sabemos, Padre, que tú no quieres que ninguno se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Sabemos, Señor, que por eso viniste a buscarnos, ya que estábamos perdidos. Y sabemos, Señor, que tú anhelas un pueblo propio, celoso de buenas obras, el cual viniste a redimir y a rescatar, para que viva para ti, Señor. Para que muera para ti, Señor. Guárdanos, Señor, de este pecado terrible, Señor, que es la avaricia, Señor. Mira, Padre, en tu misericordia a quien esté atrapado y líbrale, Señor. Te rogamos, Padre, que nos traigas esta noche y que nos bendigas ahora, Padre, llevándonos a nuestros hogares en el nombre de Cristo Jesús. Amén.